We fight for Sigma! Muy buenas legendarios y legendarias, bienvenidos a otro nuevo podcast de Voces del Viejo Mundo, este podcast dedicado a Warhammer Roll en cualquier edición, con mi compañero Capitán Mordigan. ¿Qué tal estás, tío? Pues buenas, bien. He guardado la bola de cristal porque me he dado miedo a mí mismo de nuestras predicciones, entonces pues bueno, vamos a disfrutar un poco de las cosas que han ido llegando estos días y a ver qué tal el programa. Eso es. Bueno, en el anterior programa tocamos un poco varios temas del juego y estuvimos, como bien dice Capi, hablando sobre la posible nueva edición. Y mira tú por dónde, que nosotros grabamos el podcast como 2 semanas antes de que dieran el anuncio, una cosa así. Y me sorprendió, la verdad, el anuncio de la 4.5 edición. No sé cómo lo viste tú. A ver, yo ya llevo diciendo un tiempo que la 4.5 ya la tenemos nosotros en la estantería, de hecho, porque con los suplementos de las armas y vientos de magia, pues pegaron un buen empujón a las reglas que andaban un poco cojas, que necesitaban una revisión o que, bueno, pues no habían quedado suficientemente claras en la primera, en lo que sería el libro básico y las sucesivas partes de reglas que se veían en otros suplementos, archivos del imperio, etcétera. Entonces ahora lo que, como ya comentamos en el programa, la intención que tienen, que además ya han explicado además las características específicas de esta quinta edición, es reunir todas esas reglas, agruparlas de una forma coherente y que la gente tenga un manual para, proyectarlo al futuro de la línea. Eso es. Pues mira, tengo aquí varios apuntes de toda la información que han dado sobre esta nueva edición, 4.5, 5.0, como la queráis llamar, ¿vale? Todo lo que puedas, todo lo que me quieras comentar o a lo mejor me equivoco en algo, corregir, dímelo, ¿vale? Bueno, como sabéis, Cubicle 7 anunció que estaba trabajando ya en la quinta edición para coincidir con el 40 aniversario del juego, que es el año que viene, en 2026, ¿vale? Y bueno, aparte de dar básicamente unas breves pinceladas de cómo va a ser esta nueva edición, enseñaron la portada y justo antes de grabar estábamos hablando de ella. A mí me gusta bastante la portada. ¿Cómo ves tú la portada, Capi? Pues también estábamos elucubrando también del autor, Sí. que creemos que es Randall Horsley, porque son los colores que suele utilizar, el trazo habitual del artista. Ha trabajado muchísimo en portadas icónicas de esta cuarta edición, que bajo mi punto de vista tiene de las mejores portadas del juego de rol. Entonces, pues bueno, como podréis observar, si la tenéis delante, refleja otra vez más el enano matador es la figura predominante en la portada de quinta. Ya no necesita de ningún homenaje a la portada de primera, ya entendemos, cuál es la filosofía de esta edición. Seguimos trabajando en el de 100, pero proyectado al futuro de la línea. Y alrededor de él, pues hay un grupo de aventureros, o a lo mejor son gente que se ha encontrado por la calle, ¿sabes? Que pues como comentábamos, había una Sigmarita, una sacerdotisa de Sigmar con su armadura y tal. Sí, con una armadura de placas de pies a cabeza, vaya, o sea. Sacerdote guerrero, no. No es el típico cura de capilla. Sí. Este va para el tablero de Warhammer Fantasy, no para la partida de rol. Sí, es como la imagen que hay en el Reyland Miscelánea, que también bebe del mismo personaje y se alimenta de la épica de estos sacerdotes guerreros de Sigmar. Después ahí al fondo tenemos al espadero, a un espadero. Sí, un caballero. Que por las calzas que lleva, además calzas acuchilladas a 2 colores, pues creemos que pues forma parte de un ejército estatal o de un regimiento de Reyland, porque son, de Reyland en concreto, de Aldorf, porque las calzas
grana y azul son de Aldorf en concreto. Sí. Y arriba, que es la figura más misteriosa, Sí. que viste un gorro con piel, o sea, un gorro, pues oye, mullidito, que parece que viene de alguna estepa del norte De algún sitio donde hace frío. Sí, O de algún y sitio con un arco muy compuesto. oriental. Estábamos elucubrando eso. A mí me venían unas vibes así como de Kislev, no lo sé. Pero también podía ser Katai, no lo sé. Ahora que acaban de sacar en la última Warhammer Preview, para los que sean más estén más conectados con las miniaturas, van a sacar una caja muy chula de ejército de Katai. A lo mejor quieren traer algo más de Katai, vete tú a saber, o intentar introducirlo un poco más en el lore, no lo sé. Pero bueno, también has dicho del Nordland, puede ser, claro. Sí, pero bueno, la cultura está clara porque tiene un arco compuesto que parece más ideal para disparar desde un caballo que desde lo alto de unas escaleras en una ciudad imperial. Y después lo que les está persiguiendo, como no puede haber de otra forma, hay antagonistas en la portada como siempre y son no muertos que llevan la librea de soldados de Aldorf por los colores que hemos comentado. Hay una figura al fondo saliendo de una encapuchada que que puede ser un vecino que ha salido a tirar la basura o directamente el negromante. El negromante que está levantando los cadáveres de los soldados muertos, que si están muertos será por algo. Bueno, hay cositas ahí en la portada, ¿eh? Al fondo se ve un majestuoso castillo del que salen o se aproximan una bandada. No, se están aproximando a los personajes una bandada de murciélagos. Entonces, vete tú a saber si no ojalá vuelva Drakenfels o algo relacionado con vampiros, no lo sé. Bueno, tuvimos al falso Drakenfels en la aventura de los señores de Uberreich. Sí. Él pudiera ser, estaría bien. Y como siempre, bañado por la luz verdosa de la luna de Morliev. O sea que eso es. Ya, lo tenemos todo para oler a aventuras en el viejo mundo. Eso es, pues en teoría pues sería para el año que viene, coincidiendo con ese 40 aniversario. En cuanto a sistemas y mecánicas, básicamente han dicho que se va a mantener el sistema de 100 tradicional de Warhammer, es decir, que no se va a cambiar nada radical, no va a ser el sistema de 10 de The Old World, ¿vale? Y hablan de que esta quinta edición, entre comillas, porque yo la considero más una 4.5, no es una 5 para mí, pero bueno, para mí es como una especie de evolución, no va a revolucionar nada, ¿vale? Que como bien decía Capi, que parte del sistema de cuarta edición y bueno, parece ser que como que hacen limpieza de subsistemas, por así decirlo, y refinan las reglas para mejorar el flujo del juego, añadiendo y poniendo en conjunto todo lo que hemos aprendido con todos los suplementos, como el Up in Arms, a las armas, o los vientos de magia, y todas estas cosas. Todo eso ponerlo, entiendo yo, en un nuevo reglamento, y que sería esa nueva edición, ¿vale? Claro, el tema, por ejemplo, también que es interesante es, concretar todas las reglas que han surgido hasta ahora. Por lo pronto ya sabemos que estarán las 5 especies habituales, los humanos, los enanos, los halfling, en cuanto a los mortales, y después pues oye, los elfos de los bosques, los silvanos y los altos elfos, de las otras criaturas no humanas. Eso es. Han revelado que serían en el libro de quinta o 4,5 64 carreras. Eso es, sí. Que ahora que lo pienso... ¿Te parecen pocas? Hablan directamente... No. Si las opciones de carreras... cuantas más mejor. Me refiero a que, oye, que no falten. Pero que estoy pensando que a lo mejor van a quitarlo de la clase. La agrupación que había de carreras y tal. Porque la gente tampoco lo ha percibido. A mí no me llegaba mucho a entusiasmar demasiado cómo estaba eso, cómo... no me cuadraba mucho, pero bueno. Habrá que ver. Al final las clases no dejan de ser una agrupación de carreras
que tampoco tenían mucha más cuestión a nivel mecánico, porque después las propias carreras tenían sus tiers relacionadas con su clase social, etcétera. Es decir, tú por ser de una clase en concreto, lo único que estaba relacionado un poco con los trappings, con los enseres que tenías al principio de la creación de personaje, que te daban unos en concreto por tu clase, otros por tu carrera, etcétera. Entonces, pues bueno, no la aprovecharon, yo creo, lo suficiente, porque de cara, por ejemplo, a hacer una versión simplificada del juego, tú podrías jugar solo con esas carreras o esas clases y después, pues bueno, hacer añadidos a través de tus carreras, pero eso ya son cosas mías, ¿eh? Eso ya son cosas mías. Lo que sí que también, pues nada, van a seguir con la magia, van a seguir con los milagros de la religión. Después comentan lo de, pues oye, la ampliación. Además que esto lo estoy traduciendo de la entrada que hicieron en el blog Michael Seven. Sí, yo también lo tengo aquí. Dicen, amplían sin temor y cuentan con el antiguo material del juego del catálogo de Warhammer Fantasy Roleplay para que sea utilizado con las nuevas reglas. Sí, etcétera. Eso es un punto muy importante, la retrocompatibilidad, muy importante. Yo he tenido mucha gente que me estaba diciendo, pero tío, me he gastado otro cientos de euros en todos los suplementos y ahora el año que viene ya no me sirve para nada. Digo, a ver, llevas 8 años, llevamos 8 años con esta edición, 8 años creo que llevamos con esta. En algún momento tenía que pasar, ¿no? Pero yo creo que ha sido una decisión muy inteligente lo de... Creo que han dicho que algo así como la mayor parte, no todos. Quiero decir que no han sido tajantes. Creo que no me acuerdo en qué entrevista lo decían o en qué entrada, pero decían la mayor parte, no decían todos, ¿vale? O sea que hay que cogerlo, entiendo, con pinzas. Hay unas comillas por ahí, ¿vale? No me acuerdo dónde salía, en qué entrada, porque hay varias. A ver, al final lo que termina por interesar de cara al contenido son los libros más recientes de especies, sobre todo las de los enanos y las de los humanos, y que, por ejemplo, las carreras no choquen frontalmente con las carreras existentes. Es decir, vamos a tener 64 carreras, ahora ya... Para el siguiente voces, vamos a ver cuántas carreras hay disponibles ahora para los personajes jugadores. Voy a hacer la cuenta, ¿vale? Más de 64 seguro. Sí, hombre, claro. Pero que... Con todos los suplementos... A ver, y por ejemplo, una cosa muy buena de cuarta, que es que te puedes quedar en la misma carrera durante un tiempo indefinido, puedes saltar entre carreras sin tener con una explicación, por supuesto, pero sin tener un itinerario cerrado hacia esa carrera. Claro, todo esto lo tienen que conservar. Sí. Lo que creo que van a modificar es el tema de los tier, es decir, de los niveles. Creo que eso sí que lo van a modificar. Van a modificar también seguramente el número de habilidades, seguro al 100%. Porque van a poner menos, yo creo. Es que no tiene sentido. Yo optaría por un sistema más parecido al de Imperium Maledictum que al de ahora. 20 habilidades como mucho con especializaciones. ¿Que tú quieres especializaciones? No pasa nada. Porque es que el tema de habilidades de grupo, habilidades de avanzadas, se te iba de las manos. Sí. Y aparte que hay muchísimas y no terminas de utilizarlas todas, a pesar de que la especialización en la carrera, pues, oye, te orientaba hacia determinadas habilidades que yo siempre he recomendado. No compréis otras fuera de la carrera. Si queréis eso, saltad a otra carrera. Porque cada carrera está especializada en un tipo de juego concreto, que después tú puedes hacer lo que te dé la gana, por supuesto. Pero al final, y tampoco se trata de min-maxear ni de, digamos... ajustar por poder el personaje, nada de eso, sino simplemente, oye, la idiosincrasia de cada carrera está unida a una serie de habilidades y esas habilidades te van a hacer destacar frente a otras carreras. Claro, si de repente hay que intentar jugar la carrera que has elegido, o sea, meterte en ese rollo. Claro, joder, ¿por qué realmente? Es que es maravilloso. Hay carreras, ¿por qué hay tan pocas carreras que tienen la habilidad de percepción dentro de la carrera? Eso, cuando la habilidad de percepción parece como la habilidad básica, ¿no? De decir... Totalmente.
Yo creo que es la más usada. Pues fíjate que hay pocas. O sea, ahí están concentradas, la habilidad está concentrada en X carreras, no en todas. Sí. Entonces, claro, esos personajes destacan en momentos bastante claves de las aventuras. Si se lo quitas, pues... Bueno, tengo por aquí que también otros datos que se van a mantener los rangos numéricos de dificultad, los nombres de habilidades y talentos para facilitar el uso del material antiguo, quiero decir. Y pues bueno, que parece ser que algunas reglas y subsistemas se van a eliminar o van a simplificarse. Por ejemplo, el tema en una entrevista decían que se hablaba de que resiliencia y resolución se habían fusionado con fortuna y destino para hacerlo más fácil y reducir el seguimiento de tantos valores, ¿vale? Sí, pero igual que han hecho en Imperium Maledictum. Al final... a mí eso me parece también muy bien. Sí, la fórmula de tener destino en general, destino y bueno, el destino que puedes quemar para pues, los usos habituales de salvarte la vida, tener una tirada en concreto especial, etcétera, o gastarlo, o gastar el destino para que de ese modo, pues oye, tú tengas una reserva todas las aventuras para pues hacer tu reroll, sumar un nivel de éxito, etcétera. ¿Vale? Y eso es fundamental porque al final las 4 metamonedas se antojaban excesivas. Sí, pero se han utilizado, o sea, todo el mundo las utiliza, pero tiene sentido agruparlas en 2 y ya está. Sí, tiene todo el sentido, claro. O sea, que todo lo que sea simplificar y hacerlo más fácil es lo que deberían intentar hacer. O sea, intentar seguir manteniendo la misma profundidad, pero reduciendo subsistemas. O sea, ¿sabes? No cargarte el motor. Simplemente hacerlo más eficiente. No. No, lo básico, la tirada básica va a ser seguro 100% que va a ser seguir igual. La única cuestión es el cálculo de los SLs, de los niveles de éxito, que es muy probable que le den una vuelta. Porque también me parece, en la entrevista de Wargamer que hicieron después, cuando entrevistaron a Matt Dowell antes de Sí, la tengo aquí. Comentaron todo lo relacionado con el tema de, pues a lo mejor el cálculo de SLs que se estaba realizando hasta ahora, pues era un poco raro. Por ejemplo, a las armas pues tenían el cálculo simplificado, se estaba empezando a utilizar más precisamente porque, oye, ayudaba a los jugadores noveles a entender el concepto y además aportaba una cuestión relativa que cuando superas el 100% en una habilidad, pues ¿qué ocurre? Pues puedes seguir sumando SLs y la comparativa era más sencilla. Y cuestiones así, yo creo que van a tirar también un poco para modificar esa cuestión. Van a hacer seguramente una resta entre tu tirada y el nivel objetivo, contando la dificultad, un poquito lo que está pasando ahora, pero como nivel objetivo es tu porcentaje de habilidad más la dificultad que tengas, o menos la dificultad. Y a partir de ahí, pues ya haces la resta y sumas los SLs. Después, la inversa también pueden tirar, por ejemplo, con la localización que hay en Imperium Maledictum, que en vez de ser un de 100 es un de 10, pero a mí me parece eso me parece un error. Ventaja, desventaja, también pueden jugar con eso. Definitivamente yo creo que lo que van a hacer con la... Se me ha ido la... Con el... la ventaja. La ventaja de grupo. O sea, sí, han dicho que van a tocarla de alguna forma. No han dado detalles, evidentemente, pero sí. Me da que van a utilizar la ventaja de grupo que se está utilizando en las armas. Hombre, es que eso es lo mejor. Pero vamos. A mí me encanta. Sí, y comentaba lo de ventaja-desventaja con una cuestión que con la que hemos jugado siempre, que es invertir los dados si son positivos o al revés, invertirlos a las malas y en desventajas si para nosotros nos fastidia. Es decir, sacas un 51 y como tienes ventaja en la tirada se convierte en un 15, o sacas un 15 y como tienes desventaja en la tirada se convierte
convierte en un 51, que eso es lo que se está utilizando en Imperium Ad Edictum, y también te quita de un porrazo Duro, así, ¿eh? ¡pas! Muchas cosas que quedaban un poco raras en algunos trasfondos y en algunos personajes. También habían... en cuanto al contexto temporal, no, la verdad es que no han soltado mucha prenda. Dicen que se sitúa más o menos, evidentemente, en el Imperio, en el Viejo Mundo. Más o menos cercano al fin de los tiempos. No necesariamente en el fin de los tiempos, ¿vale? Pero bueno, más o menos en el mismo contexto que Cuarta. O sea, no han soltado mucha prenda sobre ello. Y como dije que sí, que la mayoría de los suplementos podrá seguir usándose, con pocos o ningún ajuste, o sea que ya veremos. Y que estaban, a mí me había gustado mucho que les preguntaban si estaban preparando una campaña nueva, y sí, están preparando algo nuevo. No es otra edición del enemigo anterior, es algo nuevo, y eso es bien. Gracias. Es good. Y además la está escribiendo el chief, el jefe, Sí. el McDowell. A ver, yo creo que tiene algo que ver con el alzamiento en Uber-Rake. Spoiler. O sea, vale. O sea, que tú crees que siguen la narrativa que daban en la cuarta edición, en la caja de inicio y todo eso. Que continúan con eso. A lo mejor no tanto. A lo mejor. Hombre, lo suyo es que continúen en Rayland. Sí. Y yo creo que en la portada ya nos dan pistas. Ya nos dan pistas importantes. Después, que pueda ser durante el alzamiento también. Porque si es antes de la tormenta del caos. Bueno, antes de la guerra del caos. Y un poquito avanzado en el tiempo, tiene que ser eso necesariamente, porque además ya nos dieron las indicaciones precisas en el Aventuras en Uber-Rake 3. Yo lo dejo ahí. Y poco más, no han soltado. Creo que no me dejó ninguna información por ahí en el tintero. No sé si tú puedes aportar algo más. Creo que lo hemos dicho así más o menos todo lo que sabemos por el momento. Una reacción interesante a esta cuestión es que ya, pues evidentemente, el licenciatario en castellano de BIR ha anunciado que la van a traducir cuando lo tengan. Y es lo primero que le preguntaron a la editora jefe de la sección de rol. Dice, y sí, lo van a traducir. Otra cuestión interesante que surgió a raíz precisamente de que se editara o de que comentaran de que se va a editar en castellano, pues porque al final ellos lo que van a apoyar es la línea de 100 de Warhammer, porque ya se ha comentado que ni Old World, ni Soulbound, ni Wrath and Glory, ni ninguno de los otros los van a traer, solo la línea de 100. Entonces, este sí. Y además han comentado que, claro, que no van a poder, por el ritmo inherente de Cubicle 7, no van a poder traer todo el material que tenían en inglés, no lo van a poder traer en castellano. Lo cual, pues, también lo comentamos en su momento en el primer Voces, y era algo lógico porque es que hay material que no tiene sentido editarlo en castellano porque tampoco te añade nada interesante. Y además ya tuvimos nuestra propia lista de material futurible o recomendable bajo mi punto de vista. Pues bueno, estas son todas las actualizaciones que tenemos por el momento de esa Warhammer Roleplay 4.5 o quinta edición, ¿vale? Yo voy a seguir diciendo 4.5, ya lo siento, pero me resisto a esa quinta, ¿vale? Y bueno, si te parece, pasamos a lo siguiente sobre lo que queríamos hablar, que era, bueno, hablar un poquito sobre el diseño de aventuras en base a lo que nosotros sabemos y hemos hecho y nuestra experiencia, ¿vale? A ver que me saque por aquí el índice. Aquí. Que menudo índice, chicos. Me viene un del poco... viejo mundo. Tela, lo que me... No, vamos hablando Tela, más o menos. me plantea que el Pumu, casi nada, No, a ver. Telita, o sea... ¿Qué es para ti
yo lo pregunto también cuando estáis Dale. oyendo. Esto básicamente es. No pretendemos sentar cátedra ni nada, ¿vale? Simplemente pretendemos dar un poco nuestras opiniones y pinceladas y que a vosotros os sirva para algo, ¿vale? ¿Qué es diseñar una aventura de rol? Te lo pregunto a ti porque tú has escrito más que yo. Yo he escrito poquito, ¿vale? Pero bueno, en definición, ¿qué sería para ti diseñar una aventura de rol? Yo siempre he dicho que las aventuras son la materialización de las reglas en un entorno jugable. Es decir, aplicas las reglas a través de las aventuras. Y estas aventuras te aportan una serie de desafíos que, pues oye, ponen en aprietos al grupo de jugadores. Mira, para que. De hecho siempre comento una frase en concreto que está muy relacionada con el mundo del arte, del cual yo soy profano totalmente, pero bueno, me gusta, que es que en este caso, de cara a las aventuras, las reglas son la pintura que utilizamos, los jugadores son el pincel que se sirve de esa pintura y después las aventuras son el lienzo donde se aplica esa pintura en los juegos de rol. Entonces, Te la robo, ¿eh? podemos hablar. Sí, porque es que cuadra bastante un poco con lo que sirve, para lo que sirven las aventuras. Que va también un poquito en relación con lo que vamos a mirar después, la diferencia entre dirigir o diseñar. Pero cuando tú diseñas una aventura tienes que pensar que es un escenario donde vas a desafiar a un grupo de jugadores, pero no al de tu mesa, sino al de muchas mesas. Entonces ahí es otra diferencia clave y fundamental cuando te pones a escribir una aventura. Podríamos decir que es como diseñar un lienzo que reaccione a las decisiones de los jugadores. Sí. Y además, cuanto más el lienzo sea más permeable al pincel de los jugadores, mejor. Que es muy complicado, ¿eh? Que es muy complicado, por eso hay diferentes tipos de aventuras y además no siempre el pincel tiene que estar moviéndose todo el rato. A veces disfrutan un poco de la pintura automática. Sí, hay muchos tipos de pincel, no hay muchos tipos de jugadores. Respecto, ¿eh? Vale. Sí. Bueno, el siguiente punto tenía la diferencia entre dirigir y diseñar. Claro, y aquí está el tema, porque tú cuando diriges, a veces estás diseñando también. No solo en tu mesa mientras estás preparando la partida, de cara a la próxima sesión que tienes con tus compañeros y tus compañeras, sino también a medida que estás jugando, que estás dirigiendo la aventura. Joder, mismamente, por ejemplo, la cuarta edición de Warhammer te permite una cuestión que está muy relacionada con los oráculos del juego en solitario, que es la posibilidad de desarrollar diferentes tipos de resultados en base a digamos, al número que has obtenido, ¿no? Es decir, puedes tener incluso éxitos con consecuencias o fallos con consecuencias. Hay diferentes niveles. La calidad de la tirada te puede permitir abrir un abanico de posibilidades de cara a la aventura. Y después, pues claro, joder, las tablas aleatorias, las etiquetas descriptivas te permiten ir diseñando sobre la marcha. Pero eso es diferente. Yo lo considero diferente a diseñar cuando estás sentado y cuando estás preparando una aventura para un público más amplio que el de tu mesa, o el del propio directo, o el del propio momento en el que estás dirigiendo. Es que diseñar para tu mesa y diseñar para el resto de gente en general no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. Yo, aprovechando un poco la metáfora que has hecho con el lienzo y tal, que me ha gustado bastante, yo soy también un consumado amante del arte, yo me dedico a la música, soy músico. Yo creo que el diseñar es, haciendo también una metáfora, es crear esa estructura de acordes y dirigir es improvisar sobre esa estructura. Improvisar dentro de ese caos, ¿vale? O sea, que el director improvisa y el diseñador prepara los posibles caminos. En la analogía que he hecho, el compositor prepara la progresión de acordes y el músico improvisa sobre esos acordes, ¿no? Eso es un poco lo que sería diseñador, entiendo para mí, desde mi punto de vista, diseñador y director, ¿vale?
O sea, los dos son Sí, de hecho, artistas. sí, sí. Sí, Jobar, si de hecho el diseñador tiene que plantear las herramientas para que el director de juego pueda ponerlas encima de la mesa. Hmm. Una buena aventura no es esa que te sumerge o te ahoga en cientos de palabras o en miles de palabras. Es decir, hay que huir un poco del diseñador con ínfulas de escritor. Hmm. A ver, que con esto no quiero decir que hay algunas mejor escritas que otras, pero es que un buen diseño de aventuras no te puede ahogar en millones de datos que nunca vas a utilizar. Porque ahora cuando hablemos de la estructura, que es súper importante, la diferencia, o sea, lo que llamaba Justin Alexander la clave, ¿no? La clave de key, la clave del diseño de aventuras, va a determinar que de todo lo que tú diseñes al director del juego y a los propios jugadores les sirva o le parezca reseñable determinados puntos o inspiradores, o a que directamente digan, joder, macho, voy a quitar todas estas páginas. Si os acordáis de los diseños antiguos de las aventuras que te empezaban a describir de arriba abajo un montón de cosas pensadas más en el entorno de campaña que en tu propia aventura, pues entonces ya dices, pues apaga y vámonos porque de aquí me sirven 2 hojas. La aventura se resume en 2 hojitas, que es el diseño más moderno. Sí. Bueno, te comento, tenemos el índice, pero cualquier punto que quieras ir directamente, no tenemos por qué ir en orden si no quieres. Si hay algún punto especial en el que te gustaría abordar, coméntamelo, ¿vale? Siéntete libre. Lo seguimos porque es que además, no te preocupes, porque además es que se conectan unos con otros. Sí. Una cosilla que sí que me gustaría comentarte a este respecto, sobre todo con el tema de la dirección y diseño de aventuras. En muchas ocasiones, sobre todo de cara a la dirección, se abusa de determinados recursos que no están muy relacionados con el diseño de aventuras. Por ejemplo, si los elementos literarios prevalecen sobre el resto de herramientas que pones a disposición del director de juego, es decir, descripciones muy extensas de espacios que no intervienen, que no intervienen directamente en la aventura, etcétera, pues claro, ahí, como he comentado antes, estás ahogando al director de juego. Pero si, por ejemplo, también utilizas otro tipo de recursos, como los cinematográficos, como por ejemplo el tema de las descripciones en vez de poner la descripción a la altura de los ojos del personaje, los pones en una cámara de forma externa al personaje, el grado de inmersión no es el mismo. No conviertes a los personajes en protagonistas necesarios de la aventura, sino que parece que están fuera del jugador. Entonces, claro, a veces en una aventura tienes que al diseñar la aventura tienes que quitar un poquito ese bagaje que tienes de otras obras, sobre todo literarias, porque estamos hablando de un lenguaje totalmente diferente. Sí. Sí, suscribo todo lo que dices, sí. Tenía aquí la importancia del tono. Vale. Bueno, en lo que básicamente antes de escribir una sola línea hay que saber el tono que quieres para tu historia, ¿no? Horror gótico, un thriller político o terror rural, en plan La Matanza de Texas, pero con un señor mutante en un pueblo perdido, ¿no? A mí me gustan mucho los slashers o cosas así. El tono debe, creo yo, definir el ritmo y las descripciones que tú comentas, e incluso hasta las reglas, que también puedes priorizar. Pero creo que junto al tono, si quieres, está el propósito narrativo. O sea, si tú quieres asustar o hacer reír o incomodar o cualquier otra cosa, ¿vale? Ahí tener muy claro el tono que quieres transmitir en la aventura que quieres. De hecho, en las aventuras que he leído que han sido diseñadas más recientemente, la última, mira, una de las últimas que leí y que he podido dirigir es la del Chateau, en la última edición de Ace Hunter, la Reforged, y ahí lo primero que te hacen, nada más presentar la aventura, es describir el tono.
Es decir, el primer párrafo de la aventura te describe qué tipo de aventura es. En este caso, por ejemplo, te dicen es una aventura de survival horror. Sí. O sea que no solo es importante, sino que además tiene que ser la primera pieza con la que conectas con el director de juego. Es decir, piensa esto de cara a después elaborar tu propia interpretación de la aventura, porque la aventura, cuando ya la coge el director de juego, ya deja de ser del diseñador. Y él la puede utilizar y romper y adaptar como quiera. Pero lo principal es hacerle llegar esa cuestión. Esto va de esto. Sí. O, por ejemplo, las aventuras de corte festivo, donde tienes que especificar, oye, pues hay una aventura súper guapa en cuarta que se desarrolla en Mondstadt, la Navidad de Warhammer. Entonces, claro, tú tienes en el primer párrafo, te explican qué tipo de aventura es, qué tono tiene, está un poco más alejado del humor negro para intentar parecerse a una fábula navideña. Entonces, claro, ahí es la cuestión. El tono define el resto de la aventura. Es el paraguas bajo lo cual pues está todo lo demás. Eso es. Yo, por ejemplo, siento especial predilección por, no sé, por las aventuras de terror y investigación y ese tipo de cosas. No sé si tienes tú algún tono en especial o algún tipo fetiche que te guste. Es que lo bueno claro, es que una cosa son el tipo de... Lo que es el tipo de herramientas que se van a utilizar, porque has comentado de investigación, pero el tono de investigación, o sea, una aventura puede tener escenas de investigación o partes de investigación y seguir obedeciendo a un tono muy concreto. Sí. Por ejemplo, en una aventura de cuyo tono es horror gótico, como por ejemplo cuando escribí la aventura para aventuras en Nexaria, ambientada en Apacia, era horror gótico, pero había partes de investigación, había partes donde se socializaba. Las escenas en concreto tenían diferentes tonos o diferentes ámbitos en los que podías desarrollarla. Entonces, esa base, me parece que el tono es un poquito más amplio, ¿no?, que las herramientas que vayas a utilizar después. Sí. Porque, por ejemplo, un corte victoriano, la estética es muy dependiente del tono. De hecho, estética y tono yo creo que están muy cercanas. Porque, claro, también hay que tener cuidado de no confundir lo que es el género. Porque a lo mejor también dices lo que has comentado, el género del thriller, el género también estaría muy cercano al tono. Pero que también, oye, puedes hacer escenas donde cambias un poquito el tono o puedes adaptarlo a otras cuestiones, que eso también lo veremos. Sí, de hecho yo también tenía un par de cosas sobre eso. No todas las escenas pueden mantener el tono. Debe haber tensión y relajación, ¿vale? Pero bueno, ya llegaremos a eso. Teníamos aquí, bueno, un segundo punto, la concepción de la idea, ¿vale? La semilla narrativa y fuentes de inspiración. Vamos a juntar ahí los dos puntos, ¿vale? Bueno, que toda aventura tiene que empezar por una semilla, o ya puede ser una pregunta, un misterio o un elemento. Que habría una aldea si descubre que su líder es un mutante, cualquier cosa de estas, ¿no? O qué pasa si el héroe se convierte en el monstruo en el vampiro que ha jurado destruir. Claro, algo tan sencillo como decir la exploración de un castillo olvidado, un antiguo caserón que de repente ha cambiado de dueño y sus puertas están abiertas, pero nadie sabe qué ocurre dentro. La semilla principal, o sea, la idea principal, después tiene que articular el resto de cosas. Sí. Entonces, tú tienes, por ejemplo, una idea muy principal, pero después, para alimentarla, por ejemplo, a mí lo que me gusta mucho es hacer paneles de inspiración. De muchas formas, o con imágenes que te digas, oye, vale, esto corresponde. Además, sí, como un mood panel board de inspiración. Exacto. Sí, yo hago mucho eso también. Vas siguiendo el tono que tú quieres, ¿no? Dice, por ejemplo, hablemos de horror gótico, ¿no? Pues vas siguiendo el tono. Venga, catedrales, vamos, venga.
Naves de la clase emperador, venga, o sea, catedrales encima de naves espaciales, venga, vamos, por ahí. Arbotantes por todas partes, calles oscuras, noche con luna de sangre, vas sumando palabras. Los paneles puedes hacerlos, pues bien, listados de palabras, que vas ahí haciendo un brainstorming de todo lo que se te pueda ocurrir, Sí. zombies, personas que tienen que no llegan, por ejemplo, el diezmo del señor oscuro son el primogénito de cada familia. Vas llenando, ¿no? Imágenes y música y sonidos. Incluso a veces hasta cosas físicas que tengas por casa o que te encuentres por la calle. De repente ves en la tienda del proveedor asiático una copa que dices, joder, que son los restos de Halloween, y dices, esto me gusta para hacerle un dibujo, para hacerle una foto y meterlo como inspiración, dice, cosas así. Sí. Entonces, cuando creativamente reúnes todo, alimentas esa idea. Una vez tengas la idea, la alimentas con esos paneles y continuamos con el desarrollo de la idea y de todo lo que has reunido como parte de tu inspiración para seguir alimentando, porque a lo mejor esas cosas que has reunido te pueden servir para diferentes momentos del diseño de la aventura. Sí, eso es. La pizarra esta de brainstorming de tabla de ideas está muy bien. Brevemente, fugazmente, las fuentes de inspiración pueden ser cualquier cosa. Yo tiro mucho, soy muy cinéfilo, me gusta mucho el cine y bebo mucho de ahí. Muchas de las cosas que he escrito, más allá de la cúpula del fuego, tenía una clara inspiración en Mad Max y cosas así. O incluso de la pintura. Sigo teniéndola ahí, lo que pasa es que está medio escribir. Yo, por ejemplo, adoro un cuadro del Museo del Prado que se llama El Triunfo de la Muerte. Es un cuadro de Peter Bruegel, no me acuerdo del nombre, ¿vale? Y bueno, ese... Es viejo. El viejo, eso es. Y bueno, ese cuadro se me metió en la mente, me acuerdo desde que era pequeño, con una excursión que yo fui al Museo del Prado. Y siempre lo he tenido ahí. Y la pintura es muy icónica, ¿vale? Y da un especial mal rollo, ¿vale? Y a mí como que me hizo clase en el cerebro. Pues bueno, yo tenía una medio aventura que transcurría en un imperio en el que básicamente la muerte había triunfado sobre el imperio y... Bueno, no quiero dar spoilers, ¿no? Pero bueno, ya me entendéis. Es ese tipo de cosas. La fuente de inspiración puede ser cualquier cosa, desde una pintura, música o cine, ¿vale? Entonces, ya establecido esas cuestiones y recopilado un montón de inspiración, pues vamos a definir lo fundamental de la aventura. Definir el conflicto central, eso es. Es que, claro, porque la unidad mínima de una aventura es el conflicto. Sin conflicto no hay aventura. Eso es. Podrás dirigir, o sea, podrás juntarte con tus colegas y hacer teatro de la mente sobre las relaciones interconectadas entre los personajes, historias de flashback de su vida, etcétera, relaciones interpersonales y tal. Pero si no hay conflicto entre ellos... No hay decisiones. Y si no hay decisiones, no hay juego. Nada. Y su aplicación, la aplicación del conflicto, es el desafío. Cuando tú desafías cuando se te presenta un conflicto, tú la forma que tienes de aplicar ese conflicto es desafiando a tus personajes, a los personajes en la aventura. Entonces, yo cómo lo entiendo, pues como una vez ya tu idea de decir, oye, que normalmente la idea surge a raíz de describir un conflicto, lo que has comentado tú, triunfo de la muerte. En mi caso, por ejemplo, con el Carnaval de la Noche, llega una caravana de un carro de la plaga de Nurgle, llega a un pueblo. Lo que va a pasar a continuación no te sorprenderá. Llega un carro con los de las colinas tienen ojos. El pueblo este. ¿Cómo se llamaba? ¿Fletsten se llamaba el tuyo? Fletchben. Eso. Fletchben, ¿sí? Me acuerdo. Entonces, claro, el conflicto durante además la Noche de los Misterios. ¡Pua! O sea, locurón, ¿no? Es decir, os tocó, macho. Os tocó en el viejo mundo, de cuando en cuando a uno os toca.
y todos los poderes ruinosos se juntan en torno a vosotros y ya dices tú, maravilloso, ¿no? Pues ya verás. Entonces, ese propio conflicto a veces se alimenta de la idea principal y tienes varios tipos, ¿no? Que es que encima es muy gracioso porque afortunadamente los juegos de 100, como son muy modulares, granulares, como suelen decir otras personas, hay muchas mecánicas que alimentan diferentes tipos de conflictos. Por ejemplo, no siempre es el conflicto marcial, el conflicto bélico, es decir, el combate. El combate no siempre es, no tendría por qué ser en el diseño de la aventura el conflicto principal. Sí que es cierto que suele obedecer al, digamos, al clímax de la aventura, a las partes en las que parece como que quieres hacer despertar a los jugadores porque quieres hacerles tirar dados y que el azar sea, sea determinante a la hora de su supervivencia, pero ni mucho menos, porque por ejemplo en los conflictos sociales, donde por ejemplo en Warhammer 4 brillan porque están a muchos niveles, porque recordemos que la sociedad del viejo mundo es súper estratificada y tienes que hacerte valer en base a esa pirámide social, donde además en el juego te separa por monedas. Tanto vales, tanto tienes. Efectivamente. Entonces el conflicto social pues, puede ser determinante para tu personaje. Incluso sacarlo por completo de la aventura, incluso por encima de haberlo matado. Es decir, por encima de tus recursos de vida, el conflicto social te puede sacar por completo de la aventura. O sea, has perdido la aventura por completo. Después está, por supuesto, el conflicto marcial, como hemos hablado, ¿no? De decir, oye, pues siempre está el momento en el que el enfrentamiento con los antagonistas, las criaturas o los personajes, los jugadores, pues se hace a través de una batalla, de una refriega, de una pelea, etcétera. Y después también está el conflicto ambiental, porque los peligros asociados al entorno, a la meteorología o incluso el impacto de determinadas sociedades en el escenario, pues generan determinados conflictos que desarrollan desafíos a los personajes. Por ejemplo, jugar en juegos como Imperium Maledictum es la orden del día. Las ciudades colmenas contaminadas, donde hay peligros radiactivos, donde esos desafíos en el transcurso de los viajes, etcétera, las lluvias, los tornados, los fuegos que se generan por determinadas actitudes de los personajes. Sí, sí. Nosotros, por ejemplo, en la aventura de Corazón de Cristal, cuando están atravesando las montañas y llegan a un glaciar, jugamos prácticamente la parte del glaciar en un día entero. O sea, aprovechamos todo ese entorno del glaciar para hacer ahí como una sesión súper larga que duró todo el día en un glaciar y con todos los conflictos que el glaciar conlleva. Hace frío, no tienes para comer, necesitas refugio, hay animales salvajes, lo que sea. Y de hecho estoy preparando una hoja con con algunas ideas de reglas y cositas para la gente del Patreon. Pero sí, el conflicto ambiental, como tú dices, me gusta mucho. Sí, sí. Por ejemplo, en la aventura Los Señores de Uberrake, que es la última aventura de la campaña de Noches agitadas y días difíciles. Y días difíciles, vamos, lo que viene siendo el día después de una boda. Pues en esa campaña eso es un desafío, es un conflicto social, porque lo que se establece es una relación entre diferentes personajes mientras van ocurriendo cosas en la fiesta. Entonces, claro, si no atiendes a los desafíos sociales que se te presentan, estás fuera por completo. Sí que te puede llegar otro tipo de desafíos a lo largo de la aventura, y no os voy a soltar spoiler, pero si no estás si no estás dentro del desafío social, esa aventura para ti no tiene, o sea, se despega por completo, o sea, pierdes en la aventura. El desafío lo pierdes. Entonces, pues bueno, oye, eso es una parte también fundamental para que podamos entender cómo diseñar una aventura interesante para cualquier mesa de juego. Uh-huh. Siguiente punto, más o menos, bueno, convertir una idea vaga en un gancho jugable y algunos ejemplos de ideas básicas transformadas. A ver, yo
a mí muchas veces me dicen, recibo comentarios, oye, Pumo, deberías hacer una aventura sobre esto, sobre el otro, sobre lo tal. Y me lanzan ideas, algunas muy buenas, otras un poco locas, ¿no? Pero, a ver, todas las ideas son legítimas, ¿vale? Están bien, ¿vale? Yo creo que una idea no jugable es solo trasfondo, más o menos, ¿vale? O sea, una idea jugable debe dar opciones, consecuencias y múltiples opciones. O sea, que tú me digas, hay un culto en la ciudad, pues vale, no es jugable. Pero si me dices, no, es que tu primo está acusado de pertenecer a ese culto. Allá es como que estás lanzando, no, personalizando el conflicto a los jugadores. Ahora tienen que hacer algo. No sé si me entendéis por dónde voy. Esa es un poco la idea. Claro, es que además, si aprovechas después toda la investigación que haces previamente, dentro de esa investigación tienes que buscar las motivaciones que puedan, porque eso es lo más difícil. Que la motivación, o sea, que el gancho de la aventura conecte con las motivaciones de los personajes. Eso es, efectivamente. Porque, joder, yo normalmente, de hecho, suele ser además lo más escaso y de lo que se han quejado muchos de mis jugadores cuando hemos jugado partidas de Warhammer. Que el gancho esté asociado con las motivaciones de los personajes. Porque cuando, yo recuerdo además perfectamente jugando El Diablo llega a Halt, que es una partida de Halloween 100%, pero 100%, ¿eh? Yo la quería decir, Si hay partida de Halloween rollo Sleepy Hollow y ya está, hasta aquí puedo leer. Lo que pasa es que esa no la terminas en una sesión. Sí, hombre, sí. Hay que adaptarla un poquito. Sí, se puede. Tío. Se puede porque además la aventura en sí tiene una parte social que no está muy definida. Entonces, la puedes aligerar para meterla en una sesión. El gancho de esa aventura, precisamente de que los personajes están comprometidos con un familiar. Y tú dices, vale. Vale, pues bien. Y es más, cuando se lo planteas, ¿no? Dice, bueno, pues viajáis con este familiar y tal. Hay momentos en el que, claro, los personajes, los jugadores, pues oye, interpretan sus personajes como les da la gana. Ellos ven a través de sus ojos y piensan a través de su cabeza. Y dicen, no, si a mí este tío me cae mal. ¿Cómo me pasó? Entonces hay un momento en el que este familiar entra en peligro y dice, a mí me da igual. Y yo pensando, pues vale. Y es un caso específico de un gancho exclusivo que te puede fallar. Entonces, lo suyo, cuando diseñas una aventura, es que tengas varios ganchos asociados con diferentes motivaciones. Y distintos tipos de personaje, puedes tirar. Claro. A ver, puedes tirar perfectamente la motivación básica de todos, que es que como sois unos muertos de hambre y necesitáis dinero, pues venga, os contratan, venga, va, tirar para adelante. Bueno, vale, venga. El mecenas. El mecenas, bueno, de hecho hay un juego en concreto, me cago en 10, que ahora lo han basado en eso. O sea, dice, ¿yo para qué? Si, además os voy a dar un patrón que es una fuerza del sistema y os va a mandar las cosas. Ya no necesitamos más ganchos ni mierdas de esas. ¿Qué es eso? Pero en un diseño bueno de aventuras, tienes que atender las motivaciones de los personajes, tienes que ajustarlas. Además, esto normalmente la persona que te diseña te establece unas en concreto, pero esas puede que no te sirvan en absoluto, y es ahí donde entra el trabajo del director de juego y adaptarlas a las motivaciones específicas de los jugadores. Que para eso, por ejemplo, Warhammer también está de puta madre, porque adivinad qué sistema tiene Warhammer. Y nos ayuda con eso. Tiene un sistema de motivaciones personales a corto y a largo plazo. Lo tenéis en bandeja, sí. Pasa que mucha gente lo tiene un poco apartado, el tema de las ambiciones y las motivaciones. Solo acuden a él cuando dicen, oye, Pumu, ¿cómo recupero resiliencia y resolución? Mío. Ahí entonces sí se acuerdan.
Pero pero claro, porque hay que cuidar también esa parte del personaje. Para Hombre. mí es igual de importante. Es que para mí esa parte es tan importante que parece tan pequeñita en la ficha del personaje, pero es tan importante como el número, como el dinero que tengan en los personajes. O más. O más, claro, porque las ambiciones además te alimentan el entretiempo, las cuestiones relacionadas pues con todas las empresas que puedes hacer mientras estás entre aventuras. Sí. Y además, mira, fíjate cómo voy a hilar. Esas motivaciones y ambiciones son el leitmotiv de los personajes. Al igual que necesitamos un leitmotiv y una coherencia temática en las aventuras. Unificar el tono, el mensaje, básicamente. Claro. A ver, hay varias cuestiones a este respecto del leitmotiv que nos puede interesar. Tú tienes el tono. Después del tono, pues tienes lo que hemos estado hablando antes, por ejemplo, ¿no? Es decir, yo quiero una aventura de survival horror, ¿vale? Ya tenemos el tono. Survival horror significa que los personajes se van a ver inmersos en una situación peligrosa al extremo. Y encima una situación relacionada con horrores de todo tipo, bien sean monstruos, que es lo más sencillo de entender, bien sean situaciones vejatorias para ellos, para ellos o para familiares o para conocidos o para una población indefensa, cuestiones relacionadas con el sangre y víscera, lo que sea, ¿vale? El horror, como lo queráis describir. Pero ahora vamos a hacer el leitmotiv. El leitmotiv, cómo invocamos el tono de la aventura, ¿no? Y el tono de la aventura lo invocamos a través de, pues mira, lo que os comentaba yo. Bien, la visita de un carro de la plaga, que además es una farándula de locos que llega a un pueblo haciéndose pasar por una troupe de artistas. Bien sea una invitación a una casa abandonada en medio del Reichwald, de una familia adinerada y poderosa, llaman los von Brunner, donde se desarrolla una historia terrorífica y empiezan a ocurrir extraños acontecimientos. Bien sea, por ejemplo, en la llegada en una noche lluviosa, acosado por las bestias del bosque, con tu diligencia totalmente destrozada por un mal giro del cochero y en la lejanía ves una taberna con una enseña que pone el encapuchado. O sea, ahí ya tienes que, tu leitmotiv, es decir, ya lo tienes que ir hilando, ¿no? O sea, el leitmotiv hila el tono y vas poco a poco introduciendo los elementos necesarios para seguir diseñando la aventura. Haciendo otra pequeña analogía con la música, hay un concepto que yo estudio en improvisación, que es el leitmotiv, ¿vale? El leitmotiv en la música es básicamente una idea que se repite para remitir la idea que pretendes dar, ¿vale? Y así hace que la melodía o la música se sienta más cohesionada, repitiendo ese leitmotiv, ¿vale? Aquí lo podemos traducir igual, o sea, el leitmotiv es esa... Si en cada escena o cada personaje no jugador estás remitiendo esa idea así a bote pronto, la corrupción o la fe o la salvación, lo que sea, ese concepto que quieres dar y que se va repitiendo, la historia se va a sentir más cohesionada. Y eso es un poco lo que yo pienso. Y lo que tú has comentado perfectamente también, claro. Unificar tono, mensaje y mecánicas. Por ejemplo, ¿qué pasó en el final de la escalera? ¿Cuál era? Que además tenía leitmotiv musical. Sí, que lo compuse yo, de hecho. Sí. Es decir, la atmósfera opresiva se iba describiendo de varias formas diferentes. En directo, a través de la voz del director del juego, que en este caso fue Pumu. Bien, cuando lees la aventura, a través de las descripciones de los que ahora entraremos también, cuando empecemos a escribir la aventura y ya a diseñarla, por así decirlo, a través de las descripciones, bien, a través de la actitud de los personajes. Los jugadores
que además contagian la actitud de los personajes jugadores, porque veías a los propios jugadores cómo se iban contagiando de ese ambiente, cómo poco a poco su tono iba más. Y yo además lo recuerdo porque su tono iba cada vez más apagado, como más grave, las miradas eran como más furibundas. Bastante buena fue esa partida, macho. La verdad es que estoy orgulloso de ella. Claro, pero ves como lo que tú comentas, si el leitmotiv de la aventura está bien descrito de cara al director de juego y lo puede transmitir a través de diferentes formas, a través de su voz, los que puedan, evidentemente, porque a través de las descripciones, a través de la música, incluso si puedes apoyarlo con imágenes. O con mecánicas. O con mecánicas. O sea, si estás haciendo una aventura de terror y quieres resaltar el estrés o la ansiedad, añade mecánicas de estrés o ansiedad, o de miedo, o de cualquier otra cosa. O sea, que no tienen que ser todo mecánicas narrativas. ¿Vale? No, sí, de hecho es que es esa cuestión en concreto, ¿no? Que las mecánicas te sirven al desarrollo. O sea, las escenas, que después va a ser la materialización de todo lo que estamos hablando, es decir, del tono, el leitmotiv, los ganchos, vienen las escenas y cómo esas escenas, las mecánicas sirven al desafío. Entonces, lo que tú comentas, si eso, por ejemplo, seguimos con el tema de en el Survival Horror, hay muchas veces las mecánicas, es que, ¿qué mecánicas te sirven? Pues a través de antagonistas que digamos, destilen miedo o terror. Sepas que si entras en contacto con ellos vas a salir infectado o afectado de alguna forma en particular. Por ejemplo, no hay nada más terrible que un antagonista que si te toca te quedas ciego o te vuelves loco o durante un momento te paraliza. ¿Cuántas veces se ha mal jugado el ghoul, que es una criatura que en Dungeons and Dragons te paraliza, tío? O sea, la parálisis, macho. Y simplemente parece como que te cuentan, dice, pues es una serie de turnos en los que no haces nada, como si, bueno, va. Pero es una parálisis, o sea, la sensación de parálisis, si habéis sufrido una pesadilla en la que estás paralizado, eso es terrorífico. Sí. O sea, entonces, en base a esas cuestiones, pues mira, ya vamos metiendo más elementos a la aventura. Eso es. Vamos a saltar a un punto, para no vaya a ser que nos quedemos sin tiempo, importante, al 3.2, ritmo y estructura en 3 actos, ¿vale? Bueno, 3 actos porque es un poco lo que más se conoce, ¿no? Que toda estructura, toda historia tiene esa introducción, ese conflicto y esa resolución o clímax, o como quieras llamarlo, ¿vale? No siempre tiene que ir en ese orden, pero bueno, esa es un poco, a grandes rasgos, la estructura tradicional que tenemos de una aventura, ¿no? De un relato en 3 actos, ¿vale? Lo que decía al principio, que de nuevo también se estudia en improvisación, es muy importante alternar los picos de tensión y las pausas entre notas en música y en tu discurso, en las descripciones y en las escenas. No todas las escenas pueden ser de terror ni pueden ser de acción. Necesitas escenas de terror y escenas de descanso. Como ¿cómo se llamaba? Al final de la escalera había escenas de un poco más de terror y otras en las que se sentaban y los jugadores expresaban lo que habían descubierto pues en la taberna de turno o tranquilamente en su habitación y estaban en calma, ¿vale? Para que funcione la tensión debe haber un poco de relajación, de tal forma el ritmo se acaba perdiendo, ¿vale? Sin respiración, por así decirlo, es como que el horror pierde fuerza, ¿sabes? Es un poco lo que veo. Y el descanso no mata la tensión, la prepara. ¿Cuántas veces hemos visto? Eso también es un recurso muy utilizado, por ejemplo, en las películas en determinadas películas de género. ¿Cuántas veces hemos visto la típica reunión de los protagonistas frente a la amenaza definitiva? Joder, por ejemplo, en La Cosa de John Carpenter lo ves 100%. Lo ves 100%. Esos momentos de impasse donde además está sonando la música machacona del señor Carpenter con el
Sí, y se miran unos a otros en una hoguera que puede ser extrapolable a las hogueras de recuperación de los juegos de rol. Ahí estás viendo, por ejemplo, lo típico de la fase de descanso de algunos juegos. Pues ahí lo estás viendo. Antes de que vayas al momento del enfrentamiento con el antagonista. Ujú. Que después en esa película, por ejemplo, te enseña una cosa súper interesante, que es que el enfrentamiento definitivo puede estar escalado a lo largo de toda la aventura. Sí. Que eso es una cosa importante, porque a veces la resolución en 3 actos a veces digamos que no te sorprende. Ya vas pensando, y además en muchas ocasiones un poquito atropellado porque necesitas terminar la aventura, que al final pues va a haber el típico enfrentamiento y tal, y a veces hay que prescindir un poquillo de ella. Por ejemplo, las aventuras de localizaciones, por ejemplo, las aventuras de mazmorras, la estructura no está definida tanto en ese corte narrativo, Ujú. sino en intentar comentar aspectos, por ejemplo, pues como el... De forma más como escalonada, por así decirlo. sí, o simplemente, digamos que cada parte de esa localización, las aventuras basadas en localizaciones te determinan que en cada una de las estancias de esa localización puede ocurrir algo que sea definitivo. ¿Qué Es tipo de decir, lo aventura crees que importante... sería Carnaval de Medianoche? ¿Cómo la definirías tú? Es una aventura multitrama, es decir, que comentabas también el tema de la escaleta, por ejemplo, en vez de ser una aventura en actos, es una Sí. aventura en escaleta, una aventura multitrama en la que tienes un horario de eventos en los que los personajes pueden decidir actuar o no. Que es lo interesante de estas aventuras, donde se desarrollan una serie de sucesos en los que, gracias a los ganchos con los personajes y a las tramas en los que los tienes que envolver, los que los tienes que inmiscuir, pues claro, determina que a esta hora ocurre una cosa relacionada con un personaje que tú conoces. Tú puedes estar en el otro punto, en la otra punta, entonces sigue ocurriendo ese evento, y después lo único que ves son las consecuencias de ese evento. Sí. Yo no me escondo, yo de hecho se lo he dicho muchas veces a Capi, las escalonadas normalmente me llevo un poco mal con ellas porque como director, no como jugador, como jugador evidentemente me gustan, pero como director de juego, como tengo que estar dependiente de tantas cosas, como que me da un poco de ansiedad y me llevo muy mal con ese tipo de aventuras, pero bueno, esto es una cosa mía. Pero es normal, porque mira, el propio Justin Alexander en The Alexandrian determinaba lo que era la clave de la descripción de las localizaciones como algo, cada localización, por así decirlo, tiene que estar separada una de otra. Porque una persona, nosotros como seres humanos solo nos sentimos cómodos cuando estamos centrados en algo. Entonces, claro, una aventura multitrama donde están ocurriendo diferentes cosas en un espacio y tienes que prestar atención a las consecuencias de cada uno de esos eventos y sucesos, Complicado. pues claro, se te puede ir de las manos Es enseguida. muy complicado, muy complicado. Sí, sí. Claro, entonces él argumenta además que el director de juego solo debería procesar y dirigir una parte del material. Que en ese caso sería un área en concreto. Por ejemplo, a mí me gustan mucho a ver, por ejemplo, en la campaña del enemigo interior, con todo lo que ocurre en Muerte en el Rey, que al final que es una aventura de localización. Cada parte de cada estancia del castillo, que no quiero soltar spoilers, pero cada estancia del castillo viene determinada por una situación, un suceso, un personaje. O sea, te puedes centrar perfectamente en cada una de esas estancias como si fueran escenas pequeñas. Bueno, como último punto, así más o menos, tenía el misterio y la revelación. Bueno, qué decir sobre esto, yo creo que se entiende por sí solo, ¿no? El misterio es la gasolina que mueve a los personajes, el interés, ¿no? A mí me gustan, como he dicho, las aventuras muy de corte de las típicas aventuras clásicas de Cthulhu, ¿no? Que los personajes tienen que recabar información en distintos sitios y de esos distintos sitios conforman el puzzle para poder enfrentarse a la amenaza final, en la que evidentemente van a morir todos, ¿no? Pero bueno, o no. Entonces,
Me gusta mucho eso de en cuanto al misterio y la revelación, como hacen las aventuras de Cthulhu y todo esto, que no dar la información de golpe, repartir las pistas y dejar huecos, ¿vale? Que cuando reveles algo, como que cambie, por así decirlo, la percepción que ellos tienen de las cosas. O sea, de hecho, no sé dónde lo leí, pero que era algo así como que una buena revelación, creo que era de un director de cine esto, pero bueno, que una buena revelación no responde una pregunta, genera otra nueva. Eso es muy importante, ese concepto. Claro, y es que de hecho, si obedecemos un poquito, lo que nos puede servir, por ejemplo, para el diseño de nuestras aventuras es pensar que la información está dividida en 3 estratos diferentes. Por ejemplo, tú cuando... Y además suelen obedecer también a las propias escenas, es decir, al diseño en tres actos. Es decir, al principio navegas en la información pública, que de hecho, joder, lo que comentas es muy frecuente, que bien a través del conocimiento que tienen los personajes, bien a través del conocimiento que pueden encontrar, llamemos bibliotecas, o preguntando a la gente en las tablas de rumores, eso es lo público, ¿no? Es decir, el acceso directo a la información que tú tienes como personaje y que tú puedes ofrecer en el diseño. Después entramos en algo privado, que suele estar relacionado también, que a mí me gusta mucho también, pues lo que hablábamos antes del enemigo interior, en el Muerte en el Rey, dice lo privado es, pues oye, esto ocurrió a estos personajes no jugadores, vas descubriendo poco a poco cómo han caído en una espiral que al principio puede que no hubieran sido antagonistas, pero cómo han ido cayendo por sus propios actos o por las circunstancias que se han reunido en torno a ellos en una espiral que les ha convertido en antagonistas, y eso se convierte en lo privado, es decir, lo exclusivo de otros personajes que vas encontrando, y después efectivamente lo secreto, lo que nadie tiene a su disposición, lo que forma parte, por ejemplo, de cónclaves ocultos, solo accesible a través de navegar, preguntar, reunir piezas. Y en esa parte, en el centro de lo que sería la cebolla, es donde encuentras pues, el clímax con el enfrentamiento con los antagonistas, digamos, la resolución de tu problema, donde el leitmotiv ya no es que reverbere, sino que retumba en los escenarios, o sea, donde se materializa todo lo relevante de la aventura. Uh-huh. Y si obedeces a esos 3 estratos y la información la vas asociando a esas etiquetas, pues es más verosímil y los jugadores incluso en muchas ocasiones lo entienden mejor. Los siguientes puntos tenemos personajes jugadores y personajes no jugadores. ¿Quieres empezar por alguno en especial? Bueno, lo que hemos hablado de los personajes jugadores es fundamental. En la aventura su papel se representa de varias formas. El gancho de la aventura, ¿vale? Las mecánicas asociadas a los desafíos. Hay que tener mucho cuidado con eso también. A mí no me parece, y lo comento en una cuestión, a mí no me parece mala idea que los personajes estén preparados para esa aventura, en el sentido de que la aventura les desafíe en base a sus habilidades. Sobre todo en los sistemas basados en D100, es a veces un poco chocante cómo la aventura establece mecánicas en base a los desafíos con... digamos, habilidades o talentos de los que no dispone ninguno de los personajes de tu grupo de jugadores. Entonces, la aventura te dice, pues haz una tirada de esto. Y yo digo, pues no puedo. Entonces ahí tiene que establecer una alternativa. O directamente decir, pues mira, esta aventura viene bien para estos personajes, con este tipo de carreras y este tipo de nivel, etcétera. Que eso suele ser lo que habitualmente suele explicarse un poquito en lo que yo llamo asesoramiento de la aventura, que a veces te lo comenta al principio. Y si no, siempre alternativas, siempre. Con consecuencias dices, vale, ¿y no tienen esta habilidad para poder hacer la tirada? No te preocupes. No van a obtener esta información en concreto, van a obtener una parte, pero va a ser mucho más complicado para ellos. O van a tener esta consecuencia en concreto, van a molestar a esta persona y se va a manifestar un antagonista antes de tiempo. Uh-huh.
Como me pasó a mí dirigiendo el playtest de una aventura que tengo para Sveihander ambientada en el París del siglo XIX, que a consecuencia de que no eran capaces de tirar para adelante con un desafío, fallaron, llamaron la atención y evidentemente pues, fueron a por ellos. Vale, metiendo un poco de ritmo, que si no nos vamos a quedar sin tiempo. Personajes no jugadores, que yo creo que son trabajarlos es bastante importante, ¿vale? Porque son la voz de tu historia. Tipos de personajes no jugadores y sus arcos creíbles, ¿vale? ¿Qué podemos hablar sobre esto? Pues a ver, lo primero que no tengamos villanos de pandereta. La motivación del antagonista es tan importante como la del jugador. Digo, la del personaje jugador. Es tan importante porque, mira, por ejemplo, en juegos como la segunda edición de Séptimo Mar, no te hace falta aventuras, porque las propias motivaciones, las propias herramientas con las que cuenta el villano generan conflicto contra los jugadores. Es decir, él tiene una serie de herramientas, él tiene una serie de objetivos que va a cumplir. Entonces, si estás en el medio, que es lo que suele ocurrir y lo que suele dar, digamos, cerilla y fuego a la aventura, las motivaciones del antagonista chocan contra las de los jugadores, entonces ahí ya es el caldo perfecto. La aventura perfecta es esa. Entonces, unas de las descripciones interesantes en las que veas, huelas, oigas al personaje, incluso si puedes hasta sentirlo, es decir, él dice, por ejemplo, un personaje dice que no tiene tacto es porque lleva guantes, dice, yo no lo puedo tocar porque lleva una máscara, es inalcanzable porque está embutido detrás de una armadura con pinchos. Un antagonista de esas características que además está ofendiendo de muchas formas continuamente, un mal olor, un grito ensordecido, o sea, algo que ves, una especie de sombra que siempre revuelve alrededor de él. Aunque sea ficticio, aunque solo esté en la mente de los personajes. Las maravillosas descripciones de Innsmouth, de la gente de Innsmouth, que además es muy graciosa, ¿no? De guiñas para un lado y parece que ese amable, ese lobo de mar que huele a pescado mucho. Más allá de huele a pescado muchísimo, a humedad terrible. Es muy importante también tener clara la función de los NPCs, ¿vale? Yo para eso me lo apunto bastante bien, o sea, y soy muy conciso en las funciones. Tal, en NPC está para informar, para poner obstáculos, para generar empatía o un sentimiento, o para traicionarles, lo que sea. Pero tener muy claras las funciones de esta obra de teatro, por así decirlo, ¿vale? Y los hecho, tipos también, un aliado, un tipo que es neutral, un aliado ambiguo, cosas de estas, ¿no? Sí, y de hecho nuestros bestiarios, entre comillas, deberían estar divididos en esas tres categorías: el antagonista, el aliado y lo que es la criatura. Porque la criatura en muchas ocasiones sus motivaciones son, digamos que o naturales o antinaturales. Es decir, una criatura no tiene una motivación más allá de la que le impone su propia naturaleza. Entonces, pues bueno, pero por ejemplo, un antagonista puede ser durante un momento un aliado, si lo juegas bien. Porque se enmascara sus intenciones. Hablando de antagonistas, ¿pasamos al punto del boss final y el clímax o quieres contar algo más? De personajes no jugadores y personajes. Ya os digo, yo sobre todo el tema de la descripción, que es importantísimo, porque tened en cuenta que a través de la descripción vais a presentar también los comportamientos. ¿Tened algún tic, algún comportamiento extraño, alguna cosa destacable? Me encantan. Me encantan. Claro. Me encanta interpretarlo. Claro, no lo convirtáis en villano random malo con armadura negra de turno y gritando yo soy tu padre, o sea, no, aunque bueno, puede ser también. y navegar más allá de sus características y que sus características reflejen sus motivaciones, porque en muchas ocasiones parece que tenemos máquinas de picar carne y tú dices, ¿y este señor cómo ha llegado a este punto?
Yo siempre me pregunto, ¿cómo ha llegado este antagonista a ser un auténtico maestro de la espada? O a tener todos estos conocimientos, etcétera, ¿no? O a ser precisamente de esta clase en concreto y no de otra. De esta carrera en concreto y no de otra. Yo creo que eso también les da mucha profundidad. Tampoco hace falta tener profundidad en todos, porque a veces tenemos, pues como me comentabas, el antagonista específico para una función en concreto. No, pero esbozar un poco ciertas cosas del trasfondo está muy bien, sí. Sí, porque al final lo que quieres es que se recuerden ese villano y se sientan amenazados por él. Eso es. Venga, pues hablamos del el boss final y el clímax. El boss, bueno, yo estaba hablando antes de que si me gustan las aventuras tipo Cthulhu y todo esto, el villano o el boss no tiene por qué ser siempre un monstruo o una bestia, por así decirlo, ¿vale? O sea, debe ser como la personificación del conflicto. O sea, si el tema de la aventura es un thriller político, pues evidentemente el boss puede ser un político, ¿vale? ¿Cómo ves tú esto? Yo lo que veo es que que no le dé miedo a la gente enfrentar a los personajes de forma sucesiva con este antagonista mayor. Es decir, no lo dejes todo para el final, porque te puede ocurrir, como a mí me ha pasado a veces jugando a determinadas sendas de aventuras de Pathfinder, que el villano final no lo conoces hasta el final. No sabes ni quién es, simplemente se presenta una criatura que se intuye súper poderosa, porque claro, tú tienes un nivel muy específico y tú intuyes que esa criatura también es muy poderosa. Entonces, pero te encuentras con ella y dices, ¿pero quién es usted? ¿Qué irrelevante es este enfrentamiento? Es un mero tránsito a finalizar la aventura, que por otra parte ha sido súper épica, y de repente me encuentro con usted. Entonces, lo suyo es que, de una forma u otra, el antagonista principal vaya dejando desafíos a lo largo de toda la aventura. O pasa, por ejemplo, en El corazón de cristal, más o menos. Sí. Te va dejando desafíos, pistas, rastro a lo largo de toda la aventura. Ahí es un buen... ahí puedes llegar a un buen clímax, porque ya lo conoces. Eso es. Alternativas al jefe clásico, tenemos otro punto. Bueno, no todo final de vuestra aventura tiene que ser un enfrentamiento en sí contra ese jefe o ese boss. No tiene que terminar en una batalla, ¿vale? Si, volviendo otra vez al tema político, si vuestra aventura es un thriller político, el clímax puede ser un juicio o una negociación, o yo qué sé, o cualquier cosa de estas, que sigan en consonancia con el tono de la aventura. Yo, por ejemplo, en la aventura de Más allá de la cúpula del fuego no hay boss final ni nada. El clímax de la aventura era una persecución de Mad Max. Y ya está. Y ahí acababa la aventura, ¿vale? Que de hecho, es que eso es interesante. Otra cuestión, por ejemplo, es decir, vale, vamos a generar un conflicto, pero que no sea bélico, que no sea marcial. Lo que tú comentabas, el juicio, un golpe para exponer a una persona ante los medios. Convocar una reunión con todos los nobles para que, en el caso, por ejemplo, de Warhammer, etcétera, para que esa persona sea expuesta y derrotada públicamente sin haberle tocado un pelo. Sí. Destruir por ejemplo, hay una cosa súper chula en los demonios y tal, destruir, por ejemplo, en un liche, ¿no? Destruir su filacteria, atacar sus objetos, robarle algo. ¿Tú sabes lo que molaría en una aventura que tú diseñas y dices que el objetivo, el clímax está simplemente en robarle algo y ver o sentir o intuir en la lejanía un señor mayor levantando el brazo? ¡Malditos! ¿Tú sabes lo divertido que sería, al igual que existen en cine las películas sobre juicios y todas estas cosas, JFK o yo qué sé, cosas de estas, una aventura sobre juicios? ¿Tú sabes la de risas con los personajes en el estrado? Madre mía. ¿No has jugado procesos
Hay un juego que se llama Slang, historia de una misma historia, donde la acción de una aventura se desarrolla en un juicio. Sí que es cierto que es un poco tarantinesco, porque claro, lo que ocurre es un secuestro, o sea, los cacos se atrincheran en el juicio, en proceso oscuro, pero que ahí el clima evidentemente es el final, el plan de decir, bueno, pues o vienen todos y nos matan o a ver cómo salimos de aquí, ¿no? Y ahí el boss final es un ente absolutamente desdibujado, vestido con un uniforme azul, con cascos de SWAT, que no les ves la cara y son simplemente pensar, como entren estos, nos matan a todos. O sea, que tampoco no lo distingues. Entonces, claro, ahí ya pues, oye, ocurren muchas cosas. Vale, pues una vez que tenemos ese tono, ese leitmotiv, esos personajes, NPCs, esa más o menos estructura en escaleta o en actos y al villano o el clímax de la historia, organización de escenas y el ritmo, ¿vale? Yo tenía aquí puesta, bueno, una estructura secuencial, una escaleta, como había comentado Capi, y los tipos de escenas, ¿vale? En cuanto a la estructura... no sé si tienes algo que comentar, que no hayamos comentado ya, porque a mí sí me parece importante lo de los tipos de escenas. Mira, por ejemplo, os pongo un ejemplo de una aventura escrita y cómo funciona. En la aventura que viene en el manual de la nueva edición de Sveihander, la Reforged, ¿vale? La estructura va definida del siguiente modo. Primero te establecen lo que sería una presentación de la aventura, es decir, tono, leitmotiv, emplazamiento y contenido, ¿vale? El contenido ya sabéis que está relacionado, pues oye, van a aparecer escenas fuertes de determinada cuestión, cosas que tienes que poner de preaviso a los jugadores, porque eso está relacionado con el tono y puede que alguien se sienta ofendido o no le guste demasiado, entonces pues tengas que hacer un cambio, ¿vale? Después tenemos lo que sería la descripción de cada una de las escenas, ¿vale? Y en esta descripción ocurre una cosa bastante interesante, que es, primero te determina el nombre de la escena. Lo segundo, te establece un párrafo exclusivo para ti en el que te dice qué tipo de escena es, ¿vale? Es decir, por ejemplo... Eso está genial. Si es de investigación, si es de narración, si es de viaje, si es de combate, si es de persecución, porque ahí también determina las mecánicas que puedes utilizar o no. Claro, es que eso es súper importante porque yo también hago eso cuando escribo, o sea, poner la función de cada escena. Si la escena no tiene función, sobra. Es relevante, es irrelevante. Y está súper bien. Claro. Por ejemplo, en un desafío, en una escena narrativa, lo que haces es intercambiar descripciones entre los personajes y el director del juego. Yo te describo, intercambias también diálogos, que es muy importante, hablar con los PNJs para obtener información, ¿vale? En la escena de investigación, además, incluyes intercambio de descripciones y además alguna que otra mecánica para hallar piezas de información relevante o no, determinar ya lo que van descubriendo en base a lo que hemos hablado antes. Y después, ya, evidentemente, las escenas de combate, las escenas de persecución, las escenas de viaje tienen sus propias mecánicas para, sobre todo, por ejemplo, las escenas de viaje, lo que estabas comentando antes. Con la escena de viaje desarrollas narrativa emergente. Completamente. Porque sí. En base a tablas de encuentros, a tablas de eventos, sucesos que te ocurren durante el viaje. Lugares, o sea, el propio destino de los personajes, la propia forma de... Joder, ¿no? Si veis la partida de Corazón de Sal de los jugadores de Pumu, hay un momento en el que dicen, bueno, pues vamos campo a través. Y el máster y el director de juego, con criterio, les dice, vale, si hacéis eso, olvidaros, porque ni sabréis dónde estáis. Ay, todo este campo está poblado de cosas que le encanta la carne fresca y no es la mejor idea de todas. Bueno, que Pumo, haremos un viaje rápido, ¿no? Para llegar al sitio, ¿no? Sí. 20 sesiones de viaje. Pero genera su propia narrativa. Es que además en esa aventura hay una cosa súper curiosa y que está perfilada de forma muy, muy sutil, pero muy interesante, que es que te describe el viaje y las localizaciones
con 2 frases, 3 frases, un personaje que te aparece por aquí, un ambiente, una forma de vida que hay en una determinada localidad, y eso te permite entrar a meter lo que tú quieras. Sí. Tenía aquí apuntado, bueno, mantener la tensión, transiciones. Esto me gusta especialmente porque yo hago mucho, utilizo mucho este recurso para conectar las escenas y para mantener la coherencia. En estas pausas narrativas, yo lo que hago es mucho hablar con los personajes y que me cuenten, que les invito a reflexionar sobre las distintas revelaciones de cómo va avanzando la historia y que me cuenten qué es lo que opinan sus personajes, cómo se sienten, o sea, que haya un trabajo de introspección en esas transiciones. Y a mí me encanta preguntar a los personajes, ¿qué opinas de lo que tal? O ¿cómo te sientes después de haber visto esto? Y ahí además hacemos un trabajo de desarrollo de personajes que es súper importante. Claro, eso es dirigir. Ahí está la parte de director del juego. Y esa parte es esa parte cuando estás desarrollando la aventura que ha diseñado otra persona o que has diseñado tú, esa es la parte fundamental. Cuando el diseño se plasma en la mesa de juego. Y entonces tú dices, vamos a hacer lo nuestro. ¿De qué forma? ¿Cómo ves este suceso que ha ocurrido? ¿Te ha impactado de alguna forma? Las preguntas son fundamentales. ¿Te ha impactado de alguna forma esta localidad por la que habéis pasado? ¿Entendéis ahora cómo vive la sociedad del viejo mundo? ¿Ahora lo veis todo de otra forma o no? ¿Es revelador para vosotros? ¿Las relaciones entre los personajes? ¿Habéis establecido alguna relación más allá de que, bueno, este tío me acompaña, yo qué sé, me acompaña como me puede haber acompañado cualquier otro? Correcto. Vale. Y llegando ya a último punto, bueno, teníamos aquí un octavo que era elementos complementarios, subtramas y microhistorias, ambientación viva y sensorial y mecánicas de tensión. Bueno, yo creo que lo más importante, de las cosas más importantes, es las subtramas y las microhistorias, porque refuerzan tu aventura, ¿vale? Volviendo otra vez, si estás haciendo una aventura de corrupción, que es un thriller político, si hacemos ese trabajo extra de microhistorias y subtramas a base de conexiones con sobornos o mentiras o secretos familiares, pues estamos sumando más cosas a la aventura, ¿vale? Ese trabajo de subtramas y microhistorias que conectan y articulan esa telaraña que es vuestra aventura. Es que de hecho en el libro de aventuras de la caja, quisiera yo recordar. Aquí está. La primera aventura de la aventura es en Uberreich 0, que se llama Los problemas de Johann Hoffmann. Es un misterio policíaco, es decir, como dicen ellos, un relato policíaco, es decir, procedimental, donde lo único que te está haciendo son las relaciones de Johann Hoffmann, que evidentemente ya sabéis qué habrá pasado con los sospechosos. Entonces, esta es una aventura de interrelaciones, es decir, de subtramas, es decir, cada uno de los sospechosos tuvieron algo que ver con esta persona y tuvieron una trama diferente con que tú tienes que investigar. Está muy cogida, está poco concreta, está muy cogida con pinzas la aventura, es decir, te plantea muy poquitas cosas de cada, tienes que hacer mucho trabajo con ella, pero es súper chula, ¿eh? Es una cosa interesante que puedes plantearte para enriquecerla y decir, oye, pues esto es una aventura de investigación, de hilos. Y bueno, con esto ya más o menos ya acabamos, porque si no nos alargamos. Pero bueno, por una breve conclusión general, a ver qué tenía por aquí. Así que hay muchos tipos de aventuras, ¿vale?
o un dungeon crawler o una aventura más narrativa, más sobre raíles, ¿vale? No pasa nada, lo puedo decir. En el canal de Iberican Gamer, yo siempre, y yo esto lo he hablado con él, es un canal que se apoya mucho en aventuras muy narrativas, porque es lo que les gusta. Y yo sigo defendiendo que Iberican Gamer, para mí, son de los mejores roleros que hay en este país. Me encantan. Top. Pero a ellos les gusta ese tipo de aventuras más narrativas y menos mecánicas, que evidentemente hacen sus tiradas y todo esto, nadie está diciendo, pero que tienen ese rollo que les gusta de trabajo más de relaciones interpersonales que tú hablabas, un trabajazo increíble de introspección de personajes y de estudio de personajes y de desarrollo de personajes, y jugar con esa narrativa y dejar un poco más al lado las mecánicas del motor, ¿vale? Eso también es válido y está bien, porque no todas las aventuras tienen que ser iguales. No. De hecho, joder, de cara a un buen diseño, puedes hacer una aventura de personajes. Sí. De hecho, las aventuras de personajes están muy, por ejemplo, muy relacionadas con las aventuras multitrama, porque cada trama está asociada a un personaje. No hay tramas per se. Puede haber tramas ambientales, por ejemplo, explota un volcán, de repente el agua crece muchísimo, hay una riada, puede haberla, pero normalmente las tramas están asociadas a las motivaciones de los personajes, sea un PNJ o los propios personajes. Entonces, claro, ahí ya tú solo necesitas un espacio, unas tablas donde los personajes hablen entre sí, porque ese es el conflicto, y después puedes hacerlo aleatorio o no. Bueno, puedes no hacerlo aleatorio. Pero siempre tienes que tener en cuenta aspectos fundamentales, que son las consecuencias de los actos de los personajes. Que a veces, como juez imparcial, que es uno de los atuendos que tienes que tener como director de juego, determines que es necesaria una tirada. Vamos a hacer que el azar lo decida por nosotros para que no penséis que yo soy injusto. Que es para lo que sirven las aventuras, o sea, para lo que sirven las tiradas. Las tiradas sirven para establecer un marco igualitario para todos, ¿vale? Y que sea el azar el que decida. Entonces, pues perfecto. Podemos coger una aventura de Robert y decir, venga, vamos a hacer una aventura de personajes subidos en un barco, van camino de reposo de Santa Isidore en el mundo de Warhammer 40.000, y ahí se desarrolla toda la historia. Y de repente empiezan a ocurrir cosas, eventos, ¿no? Como lo que ha pasado, ¿no? Que hay, además en esta aventura que os digo yo de Imperium Maledictum, ocurren cosas tan extrañas como que te falta una pierna y de repente te levantas al día siguiente y es la otra, la que te falta, no esa, la de toda la vida, ¿no? Soy cojo de una pierna, pero de repente soy cojo de la otra. Un evento que ha ocurrido, ¿no? Y después cómo los personajes con sus convicciones chocan frente a ese evento, entre otros el acólito de la Inquisición. Y dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pues ahí está el conflicto y el desafío presentado para los jugadores, como decir, joder, a ver cómo evito pegarle un tiro al acólito de la Inquisición, que se está poniendo muy pesado. Desde aquí un abrazo a Iberican Gamer, le podéis encontrar en su canal de YouTube, tal cual, Iberican Gamer, vais a encontrar unas partidazas increíbles. ¿Te acuerdas cuando Javi agarró en el carnaval de medianoche, agarró el tomo ese que encontró en la casa del sectario y dijo, toma, y le dio con él al desangrador? Y dije, vamos, venga, para adelante. Su narrativa emergente. Sí, claro. Y se quedó flipando el hombre. También hay una cosa que me gustaría añadir, que se la oí, me acuerdo, a Víctor Romero, un gran rolero también de este país. Le podéis encontrar en su canal, Víctor Romero, en YouTube. Cientos de partidas, increíble, un capo. Y me acuerdo en una charla que dijo también, que me quedé solamente con un concepto que dijo, es que él escribía determinadas, se hacía como una lista de herramientas para volver a encarrilar a los personajes si se apartaban si salían de los límites del mapa, ¿no? Haciendo una analogía a videojuegos. Y él lo llamaba su red de seguridad. Y esa red de seguridad la conformaba
evidentemente sin que los personajes se den cuenta, cuando los personajes se están saliendo del mapa del juego, del mapa de tu aventura, se están saliendo de esos raíles, volver a encarrilarlos sin que se den cuenta o volver a meterlos en el redil. Y ese concepto, esas mecánicas, esas herramientas, él las llamaba red de seguridad. Y es muy importante también. Y se me quedó. Eso, por ejemplo, lo tenéis en la aventura de Algo nos llama. En Algo nos llama, que además forma parte del paquete de aventuras gratuitas que hay en Devir para Warhammer, para cuarta. En Algo nos llama, como es una aventura que ocurre en un río, más, o sea, no es que el carril es un canal de agua, ¿no? Entonces, lo que continuamente te está indicando la aventura son motivaciones que tú plantees a los personajes para que no digan, pues me bajo de la barca y aquí se acabó, muy buenas, hasta luego. Y están continuamente en cuadros anexos y en laterales, indicándote, bueno, pues esto es lo que pasa, tal y cual. Puedes evocar a los sentimientos de patriotismo de los personajes, al tema del dinero, al tema de que este personaje te suena de algo, etcétera, etcétera, etcétera. A que tú perdiste a alguien en las circunstancias en las que se desarrolla la aventura, etcétera. O sea que en esa aventura también se desarrolla, por así decirlo, reconocen la estructura de carril, de encarrilamiento de la aventura, la reconocen y la abrazan, y aparte te dicen, bueno, pues esto es cómo lo puedes comprometer a los jugadores dentro de esta estructura. Eso es. Y por ir acabando, ¿qué conclusión así más o menos para cerrar podrías darnos? O un último comentario así. La fundamental. En todas vuestras aventuras, independientemente de la estructura y del tipo que sean, tiene que haber conflictos y desafíos. Tienes que desafiar continuamente a los personajes. Continuamente. En ocasiones darles un respiro en base al tipo de escena, etcétera, pero tienes que plantear desafíos y hacer que esos desafíos y que las descripciones asociadas a tu aventura sean perfectamente claras, para que de ese modo ellos lo sientan como propio, lo sientan como si estuvieran viendo a través de los ojos de su personaje y simulen esa sensación en la que probablemente, pues oye, sea la mejor experiencia rolera que hayan tenido. Sí. Es importante también entender que una aventura nunca va a salir igual dos veces. Y creo que si los jugadores se olvidan, por así decirlo, de las tiradas y de la parte más mecánica y recuerdan la aventura, la trama, es que tu diseño ha funcionado. Creo. Sí. Y poco más. ¿Cuánto? Una hora y 50 minutos, casi 2 horas de chapa. La verdad es que me ha encantado hablar contigo sobre este tema. Me quedaría horas hablando de esto. Es que además es un tema del que se ha escrito muchísimo, se sigue escribiendo mucho, porque al final juegos hay muchísimos, pero aventuras hay muchísimas más. Sí. Entonces, claro, es importante pues, traer un diseño moderno y actual que se sienta así como interesante, porque además los jugadores han cambiado. Ya no están los mismos jugadores que empezaron en el rol hace 30 o 40 años. Los jugadores cambian y sus necesidades cambian. Entonces el diseño de aventuras tiene que cambiar necesariamente. Eso es. Pues bueno, sin más, espero que os haya gustado, que os hayamos dado algunas ideas, algunos pequeños tips en base a un poco lo que nosotros entendemos de diseño y poco más. Que nos vamos a ver en el siguiente capítulo, que no sé de qué podríamos hablar. ¿Tienes alguna idea, Capi, para el tercer capítulo? Vamos, yo creo que como son voces del viejo mundo, vamos a meternos en el trasfondo del juego de rol de Warhammer a tope para que la gente sepa las diferencias fundamentales entre esto y lo demás y que sepan cómo abrazar el mundo sombrío y peligroso del Warhammer, pero del juego de rol. Eso es. Pues nada, sin más, espero que os haya gustado y nos veremos en la próxima. Adiós.